Buenos días, un sábado bendecido para todos que están allá afuera, que se van a reunir conmigo este día y también esos que se van a reunir con nosotros en otro día durante la semana cuando vean este video. Vamos a tener una oración para poder entrar al estudio de Efesios capítulo 4. Estamos empezando esta vez capítulo 4 y vamos a orar ahora. Gracias a Dios por este día sábado, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, gracias por la semana que tú nos diste. Te pedimos que ahora que vamos a empezar este estudio, que tú puedas estar con nosotros, que nos guíe cada uno, nuestras mentes, enséñanos lo que tú quieres enseñarnos, ayúdame a poder hablar y hacer este estudio como tú quieras que se haga. Te pedimos por eso que lo van a oír hoy y lo que no lo van a oír otro día y que ellos también un día puedan unirse con nosotros, ah, pues diferentes formas y contactos para que podamos todos estudiar juntos y poder ser partícipes de estos estudios. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. So, como dije, vamos a empezar hoy en día el Efesios capítulo 4. Si me dan un segundo para poder ponerlo en la pantalla. Vamos a empezar donde nos quedamos. Y donde nos quedamos fue en Efesios 3, que terminó, creo que Efesios 3 terminó bien. El capítulo encierra bien para empezar el capítulo 4, donde nos dice en Efesios 3, versículo 20 hasta el 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, que hablamos, vimos que es Dios el Padre, es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él y ese poder, ya eso se habló mucho el sábado pasado, ese poder siendo su espíritu y Cristo en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. So, en Efesios 4, Pablo continúa diciendo, vamos a leer los primeros 10 versículos y después vamos a entrar por sección, como siempre hacemos. Dice aquí, menos un segundo que... Ok, regresando. So, vamos a leer el capítulo 4, versículo hasta el versículo 10 y después vamos a entrar en cada uno para poder entrar en este estudio. Pablo nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. So, empezando con Pablo, nos está diciendo en el primer versículo, vamos a enfocar un poquito en el versículo 1 al 3, que él está preso en el Señor. Pablo estaba en este momento, cuando escribió esta carta, físicamente preso en Roma por causa de enseñar el Evangelio. Él, más que los efesios, él conocía que era estar en la cárcel y ser perseguido por su propio pueblo hasta la muerte, solamente porque proclamaba el Evangelio, del cual hemos estado viendo en los últimos 3 capítulos, hablando del Evangelio que le estaba enseñando. Después de escribirle sobre cómo ellos, los gentiles, han sido sellados con el Espíritu Santo por medio de la fe que ellos ahora creen, después que oyeron la palabra de verdad, que es el Evangelio. Eso lo vimos en capítulo 1. Y como Dios le ha dado vida por medio de Cristo Jesús, en cual antes estaban lejos y que ahora son partes de la familia de Dios, edificados sobre Jesucristo, eso lo vimos en el capítulo 2, y que ahora Cristo habita por fe en vuestros corazones, en capítulo 3. Pablo le está recordando que anden como es digno de la vocación con cual fueron llamados. Pablo, siendo el mismo ejemplo, que aunque él pasó por mucha tribulación y sentenciado a muerte, él mismo andaba con toda humildad y mansedumbre.
soportando con paciencia a los que le hacían daño en amor, guardando la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Él está escribiendo a ellos y a nosotros también que no importa los ataques, las controversias, los problemas que tengamos el uno con el otro, nosotros deberíamos, con humildad y mansedumbre, soportarnos el uno con el otro en amor y deberíamos buscar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Esto, esto de buscar la unidad y la paz, ¿verdad? Es duro para nosotros mismos hacer. Igual como Pablo nos dice, y si nos ponemos a pensar cuántas personas podemos ser que tengamos allá que haya algo que no nos guste de ellos, no es no un pedido fácil. Igual como Pablo nos dice en el capítulo 2 que el mundo anda con el espíritu del enemigo, nosotros debemos recordar que a nosotros no estamos andando con ese espíritu malvado, sino nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos nosotros Cristo morando en nosotros por fe, que nos ayuda en todo. Y también con Cristo, ¿verdad? Hablando que Pablo era preso en el Señor por las tribulaciones y persecuciones que él pasó, y por eso él estaba preso en el Señor, por el Evangelio que él predicaba. Con Cristo nosotros tenemos un ejemplo más poderoso que en Pablo. Quiero citar a alguien cual yo considero que fue inspirada cuando escribió lo siguiente, y no está en la pantalla, eso hay que oír. Esa persona escribió: Jesús, el precioso Salvador, era la majestad del cielo, pero vino a nuestro mundo y caminó entre los hijos de los hombres, no como un rey que exige homenaje, sino como alguien cuyo trabajo era servir a los demás. Estimó al hombre por el precio que pagó por su redención. Él dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso se encuentra en Mateo 20:28 y Marcos 10:45. Su constante ansiedad y preocupación no era cómo obtener los servicios de los hombres, sino cómo podría ayudar y bendecir a la humanidad. Su corazón había sido tocado por la compasión por un mundo caído y abandonó las cortes celestiales. Vistió su divinidad con humanidad, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Filipenses 2:7, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el versículo 8, para que podamos ser limpiados del pecado y compartir su gloria eterna. La cruz de Cristo avergüenza nuestros deseos y ambiciones egoístas, nuestra lucha por la posición y el honor de los hombres. Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó en quebranto. Lo vemos en Isaías 53, versículo 3. ¿Y debería sus seguidores esperar ser exaltados y favorecidos? Cristo es nuestro ejemplo y nos dice a cada uno de nosotros: aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. ¿Hemos aprendido esta preciosa lección en la escuela de Cristo? Si no lo hemos hecho, que nuestra primera tarea sea buscar el espíritu humilde de Jesús, porque no somos aptos para convertirnos en maestros de la verdad hasta que hayamos aprendido este primer gran principio de la religión verdadera. El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Marcos 10:44. Dios no permita que ninguno de nosotros se deje engañar. Debemos estudiar la vida de Cristo porque al contemplarla debemos ser transformados. Debemos ser como Cristo o nunca lo veremos tal como es. Debemos permanecer constantemente en la vid si producimos frutos de justicia. Con fe viva debemos presentar nuestras peticiones al compasivo Salvador, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Podemos agarrarnos el brazo de la fuerza infinita y recurrir a la fuente del poder infinito. Debemos tener individualmente más de la gracia de Cristo. Queremos estar asentados, arraigados y cementados en la fe. Estamos llamados a ser soldados audaces y fieles a Jesús. No necesitamos ser débiles e ineficientes en la obra de Dios. Cada necesidad ha sido cubierta por el gran don del cielo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo Romanos 8:32. Nosotros viendo el ejemplo de Jesús, ya ahí terminó la cita que quería decir, viendo el ejemplo de Jesús vivido en Pablo,
Él nos dice en Colosenses capítulo 3, vamos a ir aquí. Vamos a buscarlo, creía que lo tenía. Como está diciendo, viendo el ejemplo de Jesús vivido en Pablo, él nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos dice que nos soportemos y nos perdonemos igual que Cristo hizo a todos esos que lo persiguieron y lo mataron. Regresando a Efesios, vamos a ir al versículo 4. Pablo continúa diciendo sobre guardando la unidad del espíritu en el vínculo de paz, que hay un cuerpo y hay un espíritu. Pablo no lo deja sin definición como hace con el versículo 5 y 6. En otras palabras, aquí cuando dice que hay un cuerpo y hay un espíritu, cuando habla del espíritu, él nos da una definición comparado al versículo 5 y 6, donde nos dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos. No va a dar una definición exactamente cómo debemos entender el versículo 4, cuando dice un cuerpo y un espíritu. Nos dice que este cuerpo y este espíritu están definidos por las siguientes palabras del versículo. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El cuerpo de que Pablo habló no es un cuerpo muerto, como aquí en el versículo 4, es un cuerpo vivo. Y nosotros sabemos que desde el Génesis capítulo 2, versículo 7, que para que un cuerpo esté vivo, este cuerpo necesita aliento de vida. Cuando Dios creó a Adán, Él le dio aliento de vida. Como ya hemos hablado nosotros estamos muertos sin vida, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Dios nos da vida para que este cuerpo tenga vida? ¿Y cómo es que vino esta vida? ¿Cómo es que vino esta vida? Vemos en Juan 1, versículo 4, donde dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 2, el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. Juan 1, 2 al 13 continúa diciendo que a más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En primera de Juan, hablando de esta vida y cómo esta vida nos llega, primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, Juan nos describe lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, ahí está la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, identificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él nos dice en la misma carta, 1 Juan, el capítulo 2, versículo 24-25, sobre esa vida, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Igual como vemos aquí en 1 Juan, en capítulo 1, el principio, que lo que Pablo vio, lo que Juan vio, quiero decir, es lo que le está testificando. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En el capítulo 4, versículo 9 de Primera de Juan, continuando el mismo tema, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Capítulo 5, versículo 9 a 12. Si recibimos este testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Recuerda la pregunta, ¿cómo es que Dios nos da vida y cómo es que vino esta vida? Dios nos ha dado vida eterna
Eh, y esta vida está en su Hijo. Versículo 11. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso en Juan capítulo 5, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Y unos versículos anteriores, en el versículo 21, nos dijo, Juan, porque como el Padre levanta, o Jesús nos dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En Jesús está la vida, la misma vida del Padre dada a Él para que tenga por sí mismo y dale a el que Él quiera. Sabiendo que el cuerpo necesita aliento de vida, vemos que Jesús, después de su resurrección, hablando con sus discípulos, en Juan capítulo 20, versículo 21 a 22, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él les sopló que su propio aliento. ¿Y qué dijo? Dice recibir el Espíritu Santo. Este aliento de vida es el Espíritu Santo que proviene de Jesús, su propia vida, su propia esencia, cual ya nosotros hemos hablado en los estudios pasados. El Espíritu Santo es Cristo mismo, es su espíritu, es su vida. Igual como lo dice Pablo en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Él es, ese Espíritu es el Señor, porque viene de Él. Es el aliento, la vida de Cristo. El cuerpo, cual Pablo nos escribe en el versículo 4, en Efesios 4, aquí dice, un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia, como vemos déjame ver aquí donde estamos, en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. También nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos al 13, hablando de este cuerpo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y regresando al Efesios capítulo 2, versículo 21 a 22, los capítulos anteriores que estudiamos, ya vimos que en quien todo el edificio, el cuerpo nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿verdad? Ese es Cristo, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de quién? De Dios en el Espíritu. Y el Espíritu es, otra vez, el Espíritu de Cristo, porque por medio de Cristo Dios mora en nosotros, como hemos leído bastante en Juan 14 y Juan 17. Igual como el pueblo de Israel bebió de la roca que le seguía, como vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, cuando Pablo nos dice, y todos bebieron, hablando del pueblo de Israel, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Jesús nos dice en Juan 7, 37, 39, 1 Corintios 10, 4 es la experiencia de Israel con Moisés. En Juan 7, 37, 39, en el último y gran día de la fiesta, y esta fiesta tenía conexión a cuando ellos tomaron agua de la roca espiritual, como dice aquí, la roca que le seguía, la roca espiritual que le seguía, que era Cristo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto era en referencia otra vez al tiempo de Moisés. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que iban de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo viene o procede de Jesús. Es su propia vida, es su propio aliento de vida en el creyente y así es como Jesús habita en nosotros. Por esta razón, la vida eterna
es basada en conocer a dos. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Él, Cristo, es el Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, hablando de Jesucristo, Espíritu vivificante. Él fue hecho Espíritu vivificante. Y es Jesús y es su vida la que da vida al cuerpo que encontramos aquí en Efesios 4, a este cuerpo. Y eso es, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Continuando el versículo 5, nos dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. Hay un Señor. 1 Corintios capítulo 8:6 nos dice que para nosotros, Pablo, el mismo autor, estamos usando el mismo autor para muchas de estas citas, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Empezando en Efesios 4, nosotros tenemos un Señor, y este Señor es Jesucristo. Hay una fe, y esa fe lo encontramos en el versículo 13 y después regresamos para continuar, pero esta fe, aquí versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta fe es una fe solamente, que debemos estar unidos. Y esa fe está basada en el conocimiento del Hijo de Dios. Vemos como Pablo lo escribe en otros lados, o bueno, no solamente Pablo, aquí estamos viendo a Felipe, en Hechos capítulo 8, versículo 35 a 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, y esto es cuando él encontró al eunuco, que el eunuco estaba leyendo, creo que era Isaías, si no estoy si no estoy equivocado, y él no entendía. Y ahora Felipe viene, abre su boca y comenzando de esta escritura, le anuncia el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe le predica o le enseña el evangelio y le responde y le pregunta a Felipe, al eunuco, ¿tú crees? Y él responde, el eunuco, Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la unidad de la fe. Y mandó, continuando en el versículo 38, el eunuco mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Continuando en Galatas 2:20, ahora este sí es Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20, todo esto tiene que ver con la fe. Gálatas 2:20, aquí está, ya lo leímos. Gálatas capítulo 3, 25 al 28, pero venido a la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y Efesios 4, después que vemos Efesios capítulo 5, que hay un Señor que es Cristo, una fe, acabamos de leer bastante la fe en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, hay un bautismo, ¿verdad? Y ese bautismo, leemos un poco más sobre ese bautismo, en Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mateos 3, versículo 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Hechos 8, versículo 14 y 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos,
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En el mismo Hechos, en unos capítulos anteriores, capítulo 2, versículo 37 al 42, recuerde, todo esto tiene que ver con un bautismo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibieses el don del Espíritu Santo. Para darle un poquito más contexto para los que no saben, ellos acabaron el Pentecostés, la gente estaba asombrada, ellos predicaron y se cumplieron de corazón y le pidieron a Pedro y los otros apóstoles qué harían, qué tenían que hacer, y Pedro le dice que se arrepiente y se bautice. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras certificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos aquí, regresando versículo 5 de Efesios, que el bautismo, ¿verdad? Un Señor, una fe y un bautismo está todo conectado junto. Vemos que el bautismo es del agua y del Espíritu Santo. Hay un cuerpo y un espíritu. El cuerpo de la iglesia, el Espíritu de Cristo que nos da vida. Hay un Señor, ¿verdad? Hay una fe en el Señor, como vimos en el versículo 13, y hay un bautismo, que es el bautismo en el Señor, que viene del Señor, por agua y por el Espíritu. Y continuamos con versículo 6. Hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros vemos de nuevo aquí quién Pablo y los Efesios, ¿verdad? Porque la carta de los Efesios y también el resto de la Biblia reconocían como el único Dios verdadero, ¿verdad? Este es el Dios y Padre, quien es Padre de todos, como dice el versículo, incluyendo a Jesús, como vemos aquí en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, cuando Jesús mismo nos dice, Apocalipsis 3, quiero decir, versículo 12, al que venciere, a este Jesús hablando, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Dios el Padre, ese Dios de Jesús, es el punto, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vemos que hablando para atrás, revisando Dios y Padre de todos, que incluye también a Jesús, también es sobre todos, también cual incluye a Jesús, como vemos otra vez en Hebreos capítulo 1, versículo 9, cuando Dios le dice a Jesús: has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que tus compañeros. Y en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 27 a 28, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. El Padre le sujetó todas las cosas bajo los pies del Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, que eso es al Hijo, claramente se aceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Se aceptúa al Padre que sujetó al Hijo todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, y ese es el Padre, para que Dios, quien es el Padre de todos y Dios de todos, sean todo en todos. Subimos aquí regresando a Efesios 4, que lo que Pablo creía, enseñó, y el pueblo, el pueblo de Efesios, aquí en la carta está escrita, y la Biblia en sí, reconocían como el Dios de la Biblia, el Dios de ellos, que es el Padre. Continuando versículo 7, pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia fue dada conforme a la medida del don de Cristo. Esta gracia no estuvo aquí antes de Cristo.
Esto fue algo nuevo que Cristo trajo a la humanidad. Por esta razón, el pacto activo y el nuevo pacto son diferentes. Cuando vamos a Juan, capítulo 1, versículo 17, Juan, capítulo 1, versículo 17, vemos que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Ok? So, por medio de Moisés vino el antiguo pacto, que tiene que ver con la ley, como vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 10 a 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, ¿dónde me quedé? Eh, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo lo que es colgado en madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y él continúa versículo 21 al 22, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Y en Gálatas 4, 1 al 7, esto tiene que ver con, todo esto tiene que ver con la ley que vino por medio de Moisés. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. So, eh, la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, Jesucristo. Es la segunda parte de Juan 1:17. Como dice, pero por Cristo vino la gracia y la verdad. Y esto es el Espíritu Santo, como varios versículos que ya hemos tocado indican. Esto es la vida eterna, la vida que Jesús tiene, cuál es su Espíritu, que no viene por la ley. Continuando en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Como aquí no nos dice, aquí si leemos aquí, obviamente sabemos de quién se habla, pero como no nos dice un nombre específico, dejemos que la Biblia misma, ¿verdad?, nos diga en sí algo, como dije, que cree que nosotros sabemos de quién está hablando, pero vamos a dejar que la misma Biblia nos diga quién fue que subió a lo alto, llevó la cantidad, etc. ¿Quién es, entonces la pregunta, quién es el que subió a lo alto? ¿Verdad? Como dice aquí, subiendo a lo alto, ¿quién subió al alto? Ese es el que también descendió primero, como lo dice aquí. Y eso es que subió, sino que también descendió primero, versículo 9. Y él es el mismo que también subió por encima de todos para llenarlos todos. Si recordamos que nosotros ya cubrimos esto en el estudio anterior, cuando fuimos a Efesios capítulo 1, versículo 23, nos dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y nosotros ya hablamos y vimos que ese es Jesús. Y ya la respuesta a eso ya vino desde Efesios 1. Por eso, como he dicho antes, es bueno leer el principio de las cartas, porque las cartas ponen el fundamento para después Pablo expandir en ese fundamento.
que él está escribiendo, y así no tenemos que estar tratando de averiguar qué fue lo que Pablo quería decir, um, porque ya Pablo estableció lo que el fundamento de lo que quiere decir. So, ¿quién subió a lo alto? El mismo que descendió primero. Es el mismo que también subió por encima de todos para llenarlo a todos. ¿Y a dónde es que descendió? ¿Verdad? Porque si se descendió, ¿dónde fue que descendió? Nos dice aquí que es las partes más bajas de la tierra. Y en la parte más de la tierra, ¿qué es lo que había ahí? La cautividad, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad. Descendió, como dice aquí versículo 9, descendió primero a las partes más bajas y ahí, cuando descendió, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué hizo entonces cuando llevó cautivo la cautividad? Él lo cautivó o lo cogió. Esa cautividad la cautivó o lo cogió. ¿Y cómo es que esta persona, que sabemos que es Jesús, cómo es que él hizo esto? Y esto nosotros podemos ver por medio de la Biblia, que Jesús mismo nos describe cómo es que él hizo esto. En Marcos capítulo 3, versículo 27, ¿verdad? Él le dice a sus discípulos, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12:29 lo escribe de esta forma. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Lucas capítulo 11, versículo 21-23, otra vez el mismo relato, aquí está un poquito más completo, creo. Cuando el hombre fuerte, amado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas, el que confiaba, y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, esas tres parábolas que Jesús le dio, o la misma parábola escrita en tres diferentes formas, y vemos aquí en Lucas más expandida la parábola, Jesús está hablando el mismo. El hombre fuerte, armado, que está guardando su palacio, es Satanás. Y estaba en paz con toda la humanidad hasta que Jesús vino, que es el hombre más fuerte. Y cuando Jesús vino y triunfó, él le quitó, como dice aquí, pero en el versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas y en que confiaba y reparte el botín. Y por eso Jesús dice, porque Jesús es el que está viniendo y quitándole todo a Satanás y dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparramar. ¿Y qué es lo que estamos recogiendo? Estamos recogiendo las almas perdidas. En Juan 12, versículo 31 a 32, ahora Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto está en conexión con la parábola, ¿verdad? Jesús está diciendo que el príncipe de este mundo, el hombre fuerte, ahora viene hasta su juicio, ahora viene y será afuera. ¿Y cómo va a ser esto? Versículo 2. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y después creo que el versículo continúa diciendo que de esto él hablaba, de cómo es que él iba a morir. Y sabemos que cuando fue levantado a la tierra, estamos hablando de la cruz. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Mateo 16:18 nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Jesús está diciendo que el reino de Satanás en la tierra tiene a todos en cautividad. Esto es lo que todos estos versículos que vamos a ponerlos juntos. Ya vimos cómo la idea del principio de Efesios capítulo 2 complementa esto en los estudios pasados. Nos dice que tiene que venir uno más grande y vencer a Satanás y amarrarlo para entonces poder saquear sus bienes. En este caso, los bienes son la humanidad. Recuerden que los sacrificios y las fiestas y ritos todo apuntaban a Jesús y su sacrificio para poder darnos vida eterna. Hasta que Jesús no venciera a Satanás, no íbamos a poder tener la vida eterna. ¿Y cómo es que Jesús venció a Satanás? Venciendo el pecado en la carne.
a pesar del pecado, declara que la ley de Dios es justa y que Dios es justo y podemos vivir sin pecar. Y Él nos da su Santo Espíritu, esa vida triunfante, para que Él pueda morar en nosotros. Y como Pablo nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando Dios mira a nosotros, ya no ve un pecador, sino su Hijo en nosotros. Continuando donde estamos, cuando el otro más fuerte vence al de la casa, continuando con la parábola, y le quita todas sus armaduras, entonces puede repartir el botín, que ya estamos viendo que es la humanidad en cautiverio bajo el reino de Satanás. Jesús dijo en Juan 12, 31, 32, una vez más, que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué mundo está hablando Jesús o estaba hablando Jesús aquí? Ese es el mundo en cual vivimos hoy. Dios le dio a Adán este mundo para que él sea la cabeza. Y cuando Adán pecó, él entregó este mundo a Satanás. Satanás se convirtió en el dueño de esta casa y continuó Jesús diciendo en Juan 31, el versículo 32, que cuando él fuera levantado, hablando de su muerte, todos serían atraídos a él. Cuando Jesús fue a la cruz, en Colosenses 2:15 leímos, o vamos a leer, sí, leímos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él venció contra el poder de Satanás en la cruz. Por esta razón, Jesús nos dice en Mateo 16:18, que, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús venció contra el poder de Satanás en la cruz. Por esta razón, como dije, nos dice Mateo 16:18 que la iglesia que Jesús iba a edificar, la que estaba basada con el fundamento de esta roca, como dice aquí, sobre esta roca, voy a ponerlo en rojo, eh, que es el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, que me encontramos en Efesios 2:20, que es Jesucristo mismo, que ya vimos en el estudio de Efesios capítulo 2, es la respuesta de Pedro a Jesús en Mateo capítulo 16, 15, 16, porque esa piedra, vemos aquí, cuando Jesús le pregunta a Pedro, o le pregunta a los discípulos, no a Pedro, a los discípulos, y le dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16, 15, 19. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eh, entonces, continuando, por eso que el versículo 18, cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de la roca que es la verdad, la roca, como vimos, los apóstoles que fundaron, que es Jesucristo, esa roca que es Jesucristo, la verdad que Él es el Hijo del Dios viviente. Jesús edificó su iglesia en la doctrina o el conocimiento de su identidad, que Él es el Hijo de Dios, no que Él es parte de una Trinidad o cualquier otra idea extraña que hoy en día existe. Es contra este fundamento sobre su identidad que las puertas del Hades no prevalecerán. Podemos ver aquí cómo es que el enemigo trabaja. Las puertas del Hades, como estamos leyendo en estos versículos, o de la muerte, porque eso es lo que se está refiriendo, tienen a todos atrapados. Pero cuando vemos a Cristo y nos damos cuenta que Él en verdad es el Hijo de Dios, como dice la Escritura, ni las puertas del reino de Satanás podrán aguantarnos en ellas. A nosotros estar fundado en esta verdad, a ver el Hijo de Dios levantado de la tierra, somos atraídos a Él. Hay una confusión muy grande que es parte de lo que estamos hablando ahora mismo, que existe una iglesia en particular abiertamente y en otras por no entender también están confundidos. Y esto es en Mateo 16, 19 y creo que con aquí vamos a terminar con esta idea. Cuando dice, a ti te dará las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos, Jesús dijo, se la daría a Pedro.
Muchos creen que Jesús estableció el sistema del papado y que hay una línea de ascensión empezando con Pedro. Esto aquí es un gran error. Esto es un error que Satanás mismo estableció para poder mantener las puertas del Hades cerrado y mantener cautivo la cautividad. Es decir, convencer al mundo que es un hombre en la tierra y no Jesús que puede librarnos del reino de Satanás. Si en verdad Pedro es el que tiene las llaves, significaría que ya no es por medio de Jesús que entramos al reino, sino por medio de un hombre de la tierra. Eso es lo que la Iglesia Católica cree y predica. Yendo a Hechos capítulo 15, podemos ver si en verdad esta idea católica se puede sostener. En Hechos 15, capítulo 6, 15, versículos 6 al 13, aquí vemos, darle contexto, vemos que hay una reunión y Pedro se levanta para hablar, y lo vemos en versículos 6 al 7, cuando dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles y oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. So, hay una reunión y Pedro se levanta a hablar. Y habló de lo que él presenció acerca de los gentiles. Esto entonces dio lugar para que Barnabé, Barnabé y Pablo en el versículo 12 pudieran hablar, en el versículo 10 pudieran contar de su experiencia. Cuando todos terminaron de hablar, vemos que Santiago, en el versículo 13, y depende la traducción que uno tenga, menciona Jacobo, pero eso depende de la traducción, pero ese es Santiago, Jacobo es Santiago, podemos ver que hay diferentes traducciones, que uno lo llama Santiago, uno lo llama Jacobo. Él habló y él dio la última orden de qué se debería hacer con gentiles. Y cuando dice aquí versículo 13, y cuando ellos callaron, esto es Pedro, incluyendo a Pedro, cayó, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oírme. Y si siguen el resto de los versículos, vemos que él es el último que da la última palabra y dice qué es lo que hay que hacer. Eso presenta, lo que estoy presentando aquí es, cual muchos creen que fue establecido por Jesús, no fue establecido como la línea del papado. ¿Por qué? Porque Santiago, que aquí lo menciona como Jacobo, fue el que dio la última palabra. En la Iglesia Católica, el papado es que tiene la última palabra. Nadie entendió aquí en Hechos que Pedro fue puesto en una posición que tiene la última palabra, donde él toma el lugar de quién y quién no puede entrar en el reino de Dios. Porque, como dije otra vez, para hacer el último énfasis en esta idea, Pedro no tuvo la última palabra. El papado siempre es el papa que tiene la última palabra. Jesús no estableció un sistema de papado. Estas llaves, ¿verdad? De cual Jesús dice que le daría a Pedro, es la llave cual abre el reino de Dios. Déjame regresar aquí. Bueno, vamos a dejarlo así. Sabemos que solamente hay un camino a Dios, y ese es Juan 14:6. Jesús le dijo a los discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí está, que Jesús es la vida. Y el Padre nos dio la vida por medio de Jesús, como hemos leído antes. Pero hablando de las llaves, Jesús es el único camino al Padre y no el hombre. Jesús, sabemos que conociendo y teniendo la misma fe de los apóstoles, la doctrina o fe que Jesús es el Hijo de Dios, es lo que asegura que estamos en el camino correcto. Conociendo al verdadero Hijo de Dios es la llave del reino de Dios. Y esto es refiriéndose para atrás a Mateo. Déjame poner Mateo otra vez para poder tener esto en, en mente. Mateo 16. Las llaves que vemos aquí del reino de los cielos tiene que ver con la roca, y esa roca está basada en el conocimiento o la declaración de Pedro que se la dio el Padre, que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Estas son las llaves de cual Pedro recibió.
So, repitiendo lo que estaba diciendo, sabemos que conociendo y teniendo la misma fe de los apóstoles, la doctrina o fe que Jesús es el Hijo de Dios, es lo que asegura que estamos en el camino correcto. Y Jesús dice que Él es el camino, el único camino. Conociendo al verdadero Hijo de Dios es la llave del reino de Dios. A Satanás quitarnos al Hijo de Dios, Él nos quita el camino a Dios. Y Él pone a otro, ¿verdad?, en su lugar con otra identidad. A Satanás ponerse en medio y ser recibido como el mediador, sea por dioses paganos o el Papa o hasta otro Dios, el Espíritu Santo. Él nos quita el conocimiento del único que en verdad nos puede ser libre y darnos libertad. Otro relato que nos deja entender que la llave es la verdad se puede también ver en Lucas capítulo 11:52. Este otro relato que dice lo mismo que estoy tratando de explicar. Jesús le está hablando aquí, dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Ay de vosotros, otra vez, intérpretes de la ley. Ellos tienen la llave de la ciencia o la llave del conocimiento para llegar al reino del cielo, las llaves. Y estos son intérpretes de la ley y no permiten otros que entren. Mateo 23:13, otra vez dice, un poquito más explícito aquí, más al punto, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. En otras palabras, los intérpretes de la ley son los escribas y fariseos, que hoy en día serían los líderes religiosos, los maestros religiosos. La llave de la ciencia es el reino de los cielos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ¿verdad? Dice aquí, porque habéis quitado la llave de la ciencia, el conocimiento que Jesús dice sobre esta roca, el conocimiento que Él es el Hijo de Dios, se lo han quitado de las congregaciones, se lo han quitado de los miembros de la iglesia, se lo han quitado al mundo, para que ellos mismos no puedan entrar y impidan a los que están entrando, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los escribas y fariseos conocían las escrituras, ellos sí la conocían. ¿Y de qué hablaban las escrituras? De que ellos conocían. En Juan 5:39 al 40 nos dice, Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieres venir a mí para que tengáis vida. Otra vez el mismo tema de anterior. ¿Cómo es que Dios nos dio vida? Por medio de su Hijo. Y las escrituras que ellos escudriñaban, ellos estaban tratando de buscar la vida eterna. Pero la vida eterna es Jesús. En Lucas 24:27, otra vez Jesús aquí se ve, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Las escrituras hablaban de Jesús y ellos eran, como vimos, interpretadores, ¿cómo es que dice aquí? Interpretadores de la ley o de las escrituras. Ellos conocían las escrituras. ¿Qué era lo que los escribas y fariseos negaban? ¿Qué era lo que quitaba la llave de la ciencia, quitaba la llave del cielo del reino? ¿Qué es lo que ellos negaban? En Juan 8:39 al 44, vemos un relato a Jesús aquí hablando con los fariseos y los escribas. Respondieron y le dijeron, esto es ellos hablándole a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto está conectado con Efesios 2. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el suyo habla porque es mentiroso y padre mentira.
Entonces nosotros vemos que la llave tiene que ver con la verdad sobre Jesús. No es una posición de jerarquía o autoridad como muchos creen que se estableció con Pedro. Es la llave que nosotros todos podemos tener. En Juan capítulo 20, 22 a 23, vemos cuando dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibir el Espíritu Santo. A quienes remitéis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. Las mismas palabras o parecidas que vemos aquí en Mateo 16, cuando dice traer las llaves, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vemos las mismas palabras en diferentes, con la misma idea con diferentes palabras. Tener las llaves tiene que ver también con tener el Espíritu de Cristo. Cuando nosotros lo recibimos a Él, tenemos las llaves para poder sacar a otros de la oscuridad. Tenemos las llaves para abrir las puertas del Hades o de la muerte y atraer a esos que están perdidos en las tinieblas con la luz. Juan 1, 4, 5, en Él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y esa luz, esa vida, es su espíritu. Infortunadamente, el mundo no quiere recibir esta luz. Igual con lo que pasó con Jesús en Juan 1, 9 al 11, que nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Puede ser que muchos de nosotros pasamos por la misma experiencia. Después que nosotros vemos la luz al Hijo de Dios y salimos de las tinieblas, nosotros queremos ir a nuestros familiares y amistades. Vamos a los nuestros y los nuestros no reciben la verdad. Pero no debemos parar ahí. Debemos de continuar abriendo las puertas a otros y ver si salen de la oscuridad. Como dice aquí en Juan, continuando en versículo 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a terminar aquí el estudio y el próximo estudio vamos entonces a continuar con el versículo 8 al 10 y el resto del capítulo de Efesios capítulo 4. Hasta la próxima. Quiero que tengan un feliz sábado, tengan una feliz semana y los veo en el próximo estudio. Tengan un buen día.